Es un genio de la política exterior. Es el cerebro de los Estados Unidos, él. Hoy en PubliUltra te comentamos un poco sobre la vida de una de las mentes maestras que han moldeado el curso de nuestra historia. Hoy nos adentraremos en la intrincada trama de la vida de un refugiado judío, cuyo nombre resonó en los pasillos del poder y la diplomacia, Henry Alfred Kissinger. Most influential secretaries of state in American history. En la danza diplomática del siglo XX, pocos han sido tan prominentes como Henry Kissinger. Henry Kissinger has been a friend of mine. Nacido en Alemania el 27 de mayo de 1923. Su vida se convirtió en un tapiz de éxitos, controversias y decisiones que dejaron una marca indeleble en el mundo. Entre ellas, Latinoamérica, por supuesto, visitando Venezuela y a su presidente Carlos Andrés Pérez, para luego darse un salto inmediato a Perú en el gobierno de Morales Bermúdez. Desde huir de la Alemania nazi hasta establecerse en los Estados Unidos, Kissinger notó que esta era una sociedad más abierta, donde no había miedo ni desconfianza. Él podía disfrutar de la libertad en su nuevo entorno, y con su aguda mente y dominio de varios idiomas, rápidamente destacó. Pero como todo genio, enfrentó sus propios desafíos, desde el choque cultural hasta los retos académicos. Pero Kissinger no solo conquistó las barreras académicas, sino que también las redefinió. Pero antes de ello, cabe destacar que solo 5 años después de haber abandonado Alemania, Kissinger fue reclutado por el ejército estadounidense para la Segunda Guerra Mundial y luchar en su país natal contra el régimen del cual había escapado. Todo esto antes de graduarse en Ciencias Políticas en Harvard. Pero las ambiciones de Kissinger iban más allá de lo académico. Su maestría en Relaciones Internacionales le brindó las herramientas intelectuales necesarias para moldearse un futuro político y el destino de varias naciones. Pueden leer uno de sus libros que les recomiendo, Cambio Mundial, con el cual aprenderán un poco más sobre geopolítica. Les dejo el enlace de los amigos de Amazon en la descripción. Con Nixon en la Casa Blanca, Kissinger emergió como una fuerza silenciosa pero poderosa. Ser el asesor de seguridad nacional y sus tácticas en la guerra de Vietnam, así como también ser identificado como parte de la derecha anticomunista, no le impidió abrirse puentes ante la China de Mao Zedong. Estos son algunos de los ámbitos que alteraron el equilibrio geopolítico de la época. Y es que Washington Post también nos cuenta que hubieron otros ámbitos que alteraron el equilibrio, pero de Kissinger. Y es que en una noche, después de una cena en la Casa Blanca, él estuvo a punto de tener suerte con la Sasa Gabor. Y todo esto orquestadamente por el mismísimo Nixon, quien también se encargó de arruinarle la noche, dándole una llamada de emergencia justo cuando él estaba a punto de besar a la actriz. ¿Habrá sido adrede? ¿Tú qué opinas? Y ni hablar de la membresía que tenía a Playboy, que su muy buen amigo Hugh Hefner, el director de la revista, le obsequió. Aunque recibió muchos elogios por el controvertido Nobel de la Paz de 1973 por su papel en los acuerdos de paz de París, también cosechó muchas críticas por su participación en asuntos controvertidos como la guerra de Camboya y la intervención en Chile, así como su reunión con Pinochet en este país tras 3 años después del derrocamiento de Allende. El legado de Henry Kissinger es complejo y multidimensional. ¿Fue un héroe estratega o un antagonista despiadado? ¿Tú qué opinas? En su búsqueda constante de equilibrio entre realpolitik y nobleza, su vida deja interrogantes que trascenderán en el tiempo. Henry Kissinger, el maestro de la diplomacia, nos deja un legado que despierta admiración, pero también controversia. ¿Qué opinas sobre este gigante de la historia moderna? Si te ha gustado nuestro video, déjanos tus opiniones en la caja de abajo y no olvides dejarnos tu pulgar arriba y suscribirte para más videos de los buenos. Hasta pronto.